Sobre todos, ya estamos grabando. Chicos, como les venía contando, la semana pasada iniciamos el curso donde hicimos una socialización del microdiseño, de las diferentes temáticas a abordar, los tipos de evaluación que vamos a estar realizando para poder medir los resultados de aprendizaje alcanzados en esta asignatura. Y el tema de esta primera unidad, que son 2 semanas, es Introducción a la Biología, teorías sobre el origen de la vida y el método científico. En la primera semana solamente abordamos como esa breve introducción a la biología. Hoy vamos a conocer un poquito más, vamos a conocer también diferentes teorías sobre el origen de la vida y terminamos con el método científico, qué es y cuáles son los pasos principales y algunos ejemplos. Cindy, me estás alzando la mano. Puedes continuar. Buenos días. Sí, profesora. Mire, lo que pasa es que ahora fue que acabo de ingresar. El grupo de nosotros no sé qué ha pasado porque nos enviaron fue otro código y no habíamos logrado, estábamos era en otra sala, profesora. Por Ah, eso era que nosotros no habíamos ingresado yo. listo, Cindy. Bueno, Y de la semana pasada, y en la semana pasada tampoco nosotros logramos entrar a su clase también por el mismo problema. ¿y ustedes son de dónde, Cindy? ¿Quién es Nosotros, su nosotros somos el grupo G52. G52? Están en fundamentos ahora de la biología. Sí, señora. Mm, Espérate y reviso un momento portal docentes acá para ver si los tengo relacionados en esta primera corte, Alberto. Porque hay unos grupos que van a quedar a final van a estar como en 2 sesiones. Por ejemplo, hoy tengo grupo 16, tengo el grupo 17, el grupo 18, el grupo 19 y el grupo 20. Conmigo, o sea, con la docente Ana Barros. No sé si de pronto tendrán asignado otro docente los otros grupos. Ah, ok. Pero bueno, bienvenida si te quieres quedar o si no, puedes seguir como, o pregúntale al coordinador para ver con qué docente te toca. Ah, bueno, sí, profesora, gracias. Listo. Bueno, chicos, entonces iniciamos. ¿Qué es la biología? Ese tema, y esto ya lo vimos la clase pasada, pero para hacer un resumen y un refresco acá entre todos y los que no pudieron conectarse nuevamente, muchachos, ¿qué es la biología? Con sus propias palabras, ¿qué podemos decir? ¿Qué es la biología? La biología es la ciencia que estudia todo lo relacionado a nuestro entorno. Así es, todo lo relacionado a nuestro entorno. Todo lo que Falta tenga algo, vida, todo todo lo lo que tenga vida. muy El bien. estudio de la Señor, vida. tiene como la señal del internet Eh, un poquito mala. es el origen de la vida. El origen de la vida, el estudio de la vida, Más eso bien es. será la tuya, compañero. Es el estudio del origen de la vida y sus propósitos, la función de Eso. cada una en el entorno en el que se desarrolla. Muy bien, conocer características, comportamiento, cómo se desarrolla como individuo y como especie. Muy bien, el origen, la evolución, todo esto. Y esta palabra de biología, chicos, está compuesta por dos, tiene dos orígenes, esta composición biología. Viene del griego bios, que significa vida, y logos, que significa estudio, es decir, estudio de la vida. Entonces, chicos, la biología en sí como ciencia estudia el origen, la evolución y todas las características de los seres vivos. Vamos, chicos, a conocer algunas de estas ramas de la biología. Es importante, muchachos, que ustedes tengan claro que la biología es como la principal o la ciencia principal que se encarga de estudiar todo lo vivo, todo lo que tiene vida, valga la redundancia, pero hay unas ramas especializadas porque tenemos una gran diversidad en nuestro planeta. Tenemos muchos seres vivos diferentes, diferentes especies,
diferentes características. Entonces, esa biología se ha especializado por ramas y es lo que hoy conocemos como la botánica, la zoología, la microbiología, la genética, la ecología, la biología molecular, la fisiología, la anatomía, la micología, la morfología, entre otras biologías. También tenemos la biología humana, que es la medicina, la biología también bioquímica, entre otras, chicos. Quiero preguntarles si ustedes conocen algunas de estas ramas de la biología. ¿Quién Sí, puede decir qué la es la... más Ajá, común que todos conocemos que es la rama de los seres vivos, la medicina, por decirlo así, eso, porque todos en algún momento asistimos al médico. La exacto. biología pues se ve desde que iniciamos la etapa escolar, incluso ahora mismo en nuestro proceso de formación profesional también la estamos viendo nuevamente. Sí, señor. La, Y es como una de la las bases anatomía. principales. La anatomía, ajá. La Anatomía. zoología también, La profe, botánica. La botánica, ¿de qué se encarga la la zoología, botánica? Estudia las La genética, plantas. Bueno, la Estudiamos microbiología que estudia las bacterias. los las bacterias, microorganismos, muy bien. la, todos los la virus, biología estudia marina, los que virus. Bio- es una muy buena opción también. Sí, señor. La Chicos, genética. excelente. También tenemos la biología de la evolución, que se encarga de estudiar cómo avanza o cómo se adaptan las diferentes especies y cómo esas evolucionan y cambian sus características para adaptarse al mundo o a su entorno más bien. Tenemos la micología. ¿Qué es la micología? Estudio de los hongos, chicos. Es la ciencia, una rama de la biología que se encarga de estudiar toda la población y toda la comunidad de hongos, todas las diferentes especies que hay de hongos. También tenemos, chicos, la genética. ¿Qué es la Lo que genética? es el ADN. Eso, el El estudio, estudio ARN y del ADN. ADN. muy bien, el estudio de esas cadenas que tenemos y que nos componen y que tenemos nuestra principal información genética en esas cadenas, que son ADN y ARN, importantes para que podamos realizar todas las funciones esenciales. Señor, una preguntita. Sí, Ahora que señora. estamos con la genética, usted sabe que la genética está compuesta por el ADN y el ARN, pero resulta y pasa que ahí ahora están habiendo mutuaciones en la sangre, que es donde vemos tantas inclusiones en los niños y todas esas cosas, pero en fin, no sabemos en qué consiste. O sea, y usted como así, como ya teniendo ya más estudios, no sé, mi ignorancia que pueda estar ocasionando eso. Ok, hay diferentes factores, de hecho internos, hereditarios, y factores externos que están alterando nuestra información genética o nuestra cadena de ADN, ARN o nuestro genoma humano. Mira y te comento, todas las especies tienen un genoma humano, es decir, una organización de esas cadenas de ADN o ARN única. Una especie es una especie porque tiene ese ADN único diferente a otra especie. Nosotros como especie humana tenemos un ADN único. Cuando nuestro ADN o esa cadena que nos compone genoma humano, que es toda la información genética, es mutada o alterada, ocurren algunos cambios. Esos cambios pueden ser que se pueden manifestar inmediatamente al fenotipo, es decir, a nuestras características morfológicas, o esos cambios no son tan importantes y solamente sucede a nivel molecular, es decir, a nivel genético. No pasa o no trasciende a la parte visual que nosotros podemos ver. Cuando hay mutaciones muy fuertes en esas cadenas de ADN o ARN, hay cambios. Dámela porque estoy en un Y ratico. lo que sucede o se ven las diferentes alteraciones y que nosotros podemos ver diferentes enfermedades, síndromes, entre otros. Es decir, que hay un cambio sustancial en ese ADN. Y cuando realmente... Profe, qué pena. Por Profe, favor, silencien los disculpe, micrófonos. eso iba a decir que silencio los micrófonos porque se cruza con la información que está dando la profe. Y Okay, bastante. ya lo silencié a todos. Chicos, por favor, si van a participar, alcen la mano y les permito la palabra, pero mantengan los micrófonos en silencio para poder tener una mejor comunicación.
Bueno, les comentaba que cuando nosotros tenemos mutaciones, ya sea por factores externos o internos, hay unas alteraciones en nuestro ADN. Esas alteraciones se pueden manifestar a nivel mm, genotipo, es decir, fenotipo, perdón, a nivel que uno los pueda ver en nuestras características morfológicas, o simplemente eso queda ahí guardado en nuestro ADN. Esas modificaciones no fueron tan significativas, es decir, no se logran ver a nivel morfológico, no, en la parte externa, y quedan ahí. Pero cuando se están dando muchas mutaciones, es decir, muchos cambios en nuestro ADN, eso crea muchas alteraciones, sean las enfermedades, los cánceres, los síndromes que conocemos hoy, diferentes eh, alteraciones, mutaciones que se ven reflejados incluso en los niños, porque ellos son, digamos, la siguiente descendencia. Cuando nosotros recibimos una mutación, la siguiente descendencia es la que se observa esos cambios, si realmente han sido significativos o no. ¿Y quién los hereda? Nuestras generaciones venideras, es decir, nuestros hijos. Por eso es importante, chicos, que lo que vemos, lo que consumimos, lo que comemos, valga la redundancia, todo esto está alterando la genética que van a recibir nuestros hijos. Y eso, bueno, eso se encarga, y ese estudio es muy bonito. De hecho, la genética es una rama de la biología que es muy amplia y se encarga de estudiar pues todas estas alteraciones en nuestro genoma humano, en nuestro ADN. Y les invito, van a abrir esta carrera aquí en UNIMAT, entonces los que estén enamorados y les guste profundizar más sobre esta asignatura o sobre esta rama, excelente. Juni, por favor, alzaste la mano, puedes continuar. Hola, buenos días, profe. Buenos días, Soy bienvenida. Jenny Santiago. Gracias, profe. Esa de la genética que estamos hablando sería la genética clásica. Sí, sí, porque hay Ah, diferentes genéticas, sí, sí, señor. sí. Ok, gracias, profe. Con todo gusto. John, Agustín, adelante. Bueno, continuamos si yo no continúo. Chicos, ¿tienen alguna duda hasta este momento? Profe, buenos días, le habla yo. Buenos días, John. ¿Cómo Buenos días, estás? compañero. Profe, bueno, viendo el tema de la genética, acá a mí me pasó un caso específico, lo viví en carne propia. Mi esposa es B positivo y yo también soy B positivo. Tuvimos una bebé, una niña, la niña salió O positivo. En el momento del parto tuvo la bajita. Tocó dejarla hospitalizada varios días y tomando sol y la dejan en una recámara y Sí, ahí eso fue un proceso. Entonces tiene que ver algo también sobre la genética, ¿cierto? sí, O el claro. tipo de sangre. ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Cómo lo interpreta? Hola, John, ¿cómo Gracias. estás? John, bueno, obviamente cuando el tipo de sangre, pues toda nuestra, ahí en la sangre hay, pues está mucha información genética, está mucho, bueno, están glóbulos rojos que ahí están inmersos toda esta información genética. Cuando hay como esta duplicación o cuando no son asimilados estos dos tipos de sangre, porque hay tipos de sangre que se asimilan, hay otros que no, se dan o se generan unas alteraciones, y eso ya va a cómo se comporta o cómo más bien tiene la construcción, o cómo se los explico para que les quede más fácil. Eh, Cuando no Cuando no hay hay como una compatibilidad. compatibilidad, exacto, cuando no hay esa compatibilidad, el hijo o la descendencia siguiente va a tener algunas alteraciones o no va a ser como el funcionamiento estructural, funcional de los tejidos, no va a tener esa normalidad que se espera que los niños tengan o que las siguientes generaciones tengan. Van a haber alteraciones, valga la redundancia, en su funcionamiento normal, y van a tener este tipo de casos, este tipo de síndromes, si ya o este tipo de enfermedades, no sé a qué le salió, John, a tu niña, pero obviamente no hay asimilación, va a estar bien quizás por tratamientos, pero van a tener como un funcionamiento no tan normal.
Y hay casos, ya actualmente hay muchas soluciones, la medicina ha avanzado mucho para este tipo de incompatibilidades. Es decir, que ahora mismo no es un problema eso, antes sí, quizás antes cuando un niño traía un tipo de sangre o que los papis no eran compatibles, probablemente los niños no tenían como una esperanza de vida muy larga. Ahora sí, porque hay muchas, la medicina ha avanzado mucho para este tipo de casos, entonces no hay como tan grave problema, pero me imagino que debe estar en constante tratamiento o la ida al médico debe ser también constante para ver cómo va. Y bueno, ya la niña en su generación siguiente, ahí de pronto se van a evidenciar otras cuestiones, pero con la ayuda de Dios esperemos que no y que todo salga bien. Pero chicos, esto de la biología es algo que es un círculo y es algo que es muy, es un orden que hay. Cuando tú alteras algo, claramente no ves el resultado aquí, sino lo ves en la siguiente generación. Cuando hay un cambio, una mutación en solamente una base nitrogenada, que es lo que conforma nuestro ADN, estas alteraciones se van acumulando y en las generaciones más, digamos, no en la próxima, sino quizás en la cuarta, quinta, en las más lejanas, es donde se van a evidenciar ese tipo de alteraciones que se dieron hace muchísimos años. Y así es como nacen las diferentes especies y se da la biodiversidad por todas estas mutaciones. No es que las mutaciones sean malas, chicos. Hay mutaciones muy buenas y hay mutaciones que alteran y sí dañan, que crean muchas enfermedades, pero no todas las mutaciones son malas, para que les quede como la claridad. Dali, ¿vas a mencionar algo? Adelante. Sí, señor. Aquí en mi ignorancia, porque me gusta estas cuestiones, tengo amiga que tenía 12 años con su pareja y tratamiento, tratamiento y tratamiento. Logró salir embarazada después de un tercer intento, pero de ese tercer intento el niño nació con inclusión. Toda esta vacuna, todos estos tratamientos hacen parte de esos cambios y de esas transformaciones de la genética, tiene que ver mucho con eso, ¿cierto? Claro. Bueno, yo les cuento algo y es muy personal. Desde que yo me casé, yo decidí no cuidarme con ningún tipo de hormona, porque no quería alterar ese sistema que estaba en mí y de pronto que mis hijos, o de pronto no mis hijos inmediatamente, pero mis nietos, los tataranietos, los bisnietos, tataranietos, tuvieran como esas consecuencias. Claro, cuando uno va conociendo y aprendiendo, uno sabe, ok, esto no lo voy a ver enseguida, esto va a pasar quizás 4 o 5 generaciones donde se va a evidenciar. Entonces, chicos, lo mejor es que tratemos de no alterar ese sistema que tenemos, digamos, en normalidad, porque no lo vamos a ver inmediatamente, pero eso sí o sí tiene consecuencias cuando nosotros tomamos, nos inyectamos y tenemos diferentes hábitos que no es lo normal. Eso va a tener unas consecuencias secundarias, de pronto no tan drásticas inmediatamente, pero cuando al pasar de los años, eso sí va a tener consecuencias, chicos. Y bueno, ojalá que todo esté bien, pero mejor que no, evitemos. Señor Camilo, Buenos días, adelante. profe. En el caso mío, que Sí, tengo, señor. bueno, no un caso muy parecido al del compañero, solo que mi esposa es O negativo y yo soy O positivo. Mis hijos sí salieron O negativo, O positivo, O positivo. pero nacieron prematuros. Bueno, ese es un campo de la medicina, pero tengo un caso parecido con una cuñada. Claro, la placenta, como no hay esa compatibilidad, la placenta siempre rechaza lo que no es compatible, o sea, lo que no reconoce la placenta siempre va a tratar de sacar o rechazar. Nuestro cuerpo inmune es así, de hecho. Entonces, me imagino que hicieron todo lo posible para retener al bebé el mayor tiempo posible, pero hay un momento, llega un momento que ya no es posible esa retención por la placenta y todo nuestro sistema. Y por lo general, esos casos donde el O positivo o negativo, el niño siempre nace a 6 o 7 meses a término, no a término claramente, porque
es un cuerpo que no es compatible y siempre vamos a tratar, o nuestro organismo, en este caso la placenta, lo va a rechazar, o sea, no lo acepta. Entonces, eso es como esa explicación para ese caso, Camilo. Ah, bueno. Juan, igual chicos, hay muchas cosas, no soy experta en medicina, pero algunas nociones o algunos conocimientos pero sí. Juan, y continuamos con un video que les tengo aquí como para mostrar sobre la historia de la biología. Buen día, profe. Buenos días. Profe, en este tema de la genética y todo eso que están comentando por aquí, yo pues veo muchos casos así relacionados con el entrenamiento. Digamos, con la predisposición que tú tengas a nivel genético, el estímulo del entrenamiento se puede dar hacia un lado o hacia el otro. Ya que la persona viene con un tipo de mesotipo diferente, y así sea ectomorfo, mesomorfo, endomorfo, la asimilación del entrenamiento por su genética varía mucho. Claro. Entonces era para comentar eso por ahí. Sí, claro, Juan. De hecho, bueno, hay una gran diferencia entre alguna población que vive en diferentes condiciones climáticas o diferentes adaptaciones. Por ejemplo, no tener las personas o nuestra especie, las personas que viven en África, tienen una mejor adaptación a este tipo o a esta disciplina, que de hecho nosotros tenemos descendencia de África porque tuvimos como una primera llegada de africanos acá y hubo como toda esta combinación, a diferencia de los que viven en Europa o en algunos países que no tienen como estas condiciones que les ha permitido adaptarse y sobrevivir a estas necesidades que han tenido que afrontar versus los que no tienen como estas necesidades. Entonces el cuerpo y el organismo se va adaptando y va mostrando diferentes condiciones para poder resolver y para poder solucionar cada una de las situaciones que se les presentan a diario. Entonces tiene mucho que ver con las condiciones y el lugar donde se desarrolla y donde crece, entre otros. Bueno, chicos, ya terminando con esas intervenciones, les invito a ver este video. Ya lo tengo preparado para ustedes. Acá, espérense un momento. Señor, una pregunta. Sí, señor. Y, por ejemplo, digamos de que una mujer tuvo una hija, luego tuvo otra, las dos nacieron normal de su totalidad de meses, pero la tercera por algún motivo nació de 7 meses. ¿Ahí qué pasó? Si los dos fueron Normales. positivos. Ujú. Con respecto a qué caso, Juan, o sea, cualquier persona, o tenían algún trastorno genético, o tenían algo, o fue algo que normal pasó. Fue como que normal pasó. Ok. Bueno, hay diferentes condiciones. De hecho, mi primer parto también fue prematuro. Hay momentos en que una mujer o los babies no asimilan nutrientes, no pasan muchas cosas y se debe a nuestra dieta, a nuestras condiciones cuando estamos en ese periodo de gestación. El bebé se desarrolla, pero llega un momento en que quizás no está respondiendo o no está asimilando lo que debe asimilar como nutrientes, tipo de sangre, entre otros. Y hay muchas explicaciones para eso, pero no es como tan grave. Siempre lo importante es que el bebé esté bien y sobreguardar la vida. Si el bebé a los 6 meses ya la mamá no lo puede tener en su barriga por diferentes motivos, pero si el bebé está bien, pues lo sacan y ese tiempo que iba a demorar gestando, que le faltaban todavía 3 meses, lo pasan a una incubadora donde están todas las condiciones óptimas para que se pueda seguir creciendo y desarrollando. Lo ideal es que lo termine el tiempo en la barriguita de mamá, pero si no es así, chicos, no hay ningún problema. Lo importante es que el bebé, salvarle la vida al bebé y que la mamá esté bien también. Entonces, por ahí no hay problema si no hay una alteración o si no hubo una condición antes de su embarazo. Entonces, casos que se dan.
Chicos, ahora sí les invito a ver el video que ya les Ok, tengo muchas acá gracias. preparado. Profe, no tiene audio o... Escucha, profe. ¿Escuchan, chicos? Profe, disculpa, me escucha, el video no tiene audio. No, señora, no se escucha. ¿Me escuchan, Profe, el chicos? video tiene audio porque no se escucha. Ok, sí, sí, tiene audio y todo. Les voy a pasar el link y los vamos a ver, si lo pueden ver, lo vamos a ver simultáneamente por los que puedan abrir el link. No sé por qué no se escucha, pero sí, acá yo lo estoy escuchando normal. ¿Me avisan nuevamente si lo escuchan? ¿No lo escuchan? Nada, no se escucha, profe. Nada, profe, no se escucha. Nada, Bueno, profe, no. chicos, vamos a abrir el link, Nada. porfa, que les compartí en Zoom. Profe, yo creo que no se escucha porque usted tiene el audio suyo abierto. Ok. Vamos a hacer. Nada, profe, sigue sin escucharse. ¿No lo escuchan? No, maestra, no se escucha. No, Porfa, señora, no se abran escucha el nada. link que les envié de Nada, YouTube. profe. Abran el Ok. link, chicos, y lo vamos a ver. Yo lo proyecto y ustedes lo escuchan allá cuando lo abran. Profe, cuando esté compartiendo pantalla, tiene que Porque no darle escucha la nada. opción de compartir audio. Ok, Exacto. en su momento. Compartir audio. Envía el link, profe. Ya Sí, está yo, el por chat. el link sí se escucha yo, por el link que te envió. Sí, listo. Sí, señora. No me da la opción de compartir audio, ver contenido. Bueno, Lo podemos ver allá en YouTube. sí, vamos a ver. Profe, hágame un favor, comparte el link. Ya no lo encuentro. Ya lo compartí Ahí en está. Ahí está compartido, búscalo. Ahí está. Podemos mirar en YouTube, profe. sí, claro. Ah, bueno, listo. Profe, disculpe, ¿lo puede enviar de nuevo al chat? Ya, un momento. Sí, hágame ese favor, enviar otra vez, profe. Ya, Por ya, chicos, ya lo envié de nuevo.
Ah, perfecto. Sí, pero bloquea por donde va el balón. Allá en la esquina iba el balón y tú bloqueando aquí en el medio. ¿Eso qué es? Pero sin bloquear a Samantha, exacto. Samantha, cuando vea que ya bloquea, quítate, que te lleva. Eso, Luciana, bien. ¿Quién llamas tú, Matías? Eso, Luciana, bien. Compañero, por favor, silencia el micrófono que interrumpe el audio de mi video, por favor. Listo, señor. Listo. No se escucha nada, señor. Mis estimados, ¿qué les pareció el video? ¿Ya conocían la historia de la biología? Solo conocí hasta Charles Darwin. De ahí en adelante, de ahí hacia atrás, muy poco.
Un par Yo de, hasta la un par de taxonomía, detalles, sí. yo hasta la taxonomía. Hasta la Me fascina taxonomía. sí, me fascina esa rama de la De la biología. biología. Ok. Seño, una pregunta. ¿La clonación le ha servido o le ha aportado algo a la biología? Claro. O sea, le ha Sí. servido porque ha permitido, no la clonación en especie humana, aunque sea, está prohibido éticamente por todo lo que contiene, por toda la responsabilidad ética, pero se han dado diferentes clonaciones a nivel de animal, digamos, ratas, moscas, peces, para descubrir, incluso para desarrollar enfermedades y para desarrollar diferentes vacunas para combatir estas enfermedades. Entonces, sí ha servido de mucho para todo el desarrollo de la medicina actual. Bueno, señor, muchas gracias. No, chicos, bueno, vamos a continuar con la clase. Me confirma si ya ven la pantalla. Y muchachos, tengan Sí, en señora, cuenta, y ya se ahorita ve. vamos a profundizar ya nuestro. No los logro ver. Si alguien quiere, levanta la mano y les doy la palabra. Jorge Meriño, tienes la mano levantada. Hola, profe, ¿cómo va? Sí, muy bien. En- Entre las curiosidades que estábamos viendo del video, me acordé acerca de una ocasión que leí cuando Luis Pasteur, cuando se empezó a estudiar el origen de la vida, tuvo el error de hacer un experimento, según recuerdo, cubrió con una camisa de mujer un cesto con trigo e intentó sustentar de que había creado vida porque encontró ratones en ello. Experimento que fue refutado inmediatamente. Sí, claro. Y según lo que tú entiendes, ¿qué pudo haber pasado ahí? Según lo que ya leí. Bueno, primeramente el desconocimiento de la época. No se tenía el conocimiento debido o actual que tenemos ahora, y falta de observación, porque me imagino que si él iba a experimentar, debía estar pendiente de qué sucedía y no dejarlo ahí como a la deriva, porque obviamente era un tiempo donde las epidemias, las ratas y toda clase de animales abundaban incluso más que ahora. Así es. Y el error fue como que dejarlo ahí guardado y creer que de la noche a la mañana se van a formar ratones. Pues, tiene mucha coherencia lo que tú mencionas. De hecho, tú dijiste algo muy importante cuando iniciaste tu intervención, que el desconocimiento de la época y la misma época, de pronto que no se conocía lo que hoy tenemos. Entonces muchas personas querían darle explicación, o muchos curiosos, científicos, filósofos querían darle explicación a este origen de la vida, a este origen de las especies, y quizás hacían algo, experimentaban algo, pero como bien lo mencionas, no estaban como tan atentos a esos cambios y generaban ideas, hipótesis y posibles teorías. Hay muchas teorías que fueron que hoy uno dice, pero ¿cómo puede aceptar esa teoría si eso simplemente uno por descarte, uno sabe que no es así? Pero en ese momento, porque no se conocía lo que hoy conocemos, pues esas teorías eran bien recibidas y apoyadas por otros científicos, otros filósofos, y eran generadas como teorías. Entonces, bueno, chicos, pasando a esta siguiente actividad que les tengo aquí, una actividad preparada, actividad 1. Aquí les presento diferentes organismos, diferentes especies. Ustedes les invito a que respondamos, no lo van a hacer ahora inmediatamente, ustedes me van a enviar esto contestado, por ejemplo. De cada una de las figuras que están acá, chicos, ustedes van a identificar cuáles son sus nombres, cuáles son seres vivos y cuáles no, y por qué. Dónde se encuentran, de qué tamaño son, de qué se alimentan, cuál es su principal característica, algo que les
que los identifica a ellos y cuáles son sus partes. Estos son puntos extras, es decir, nosotros vamos a tener, durante estas 8 semanas vamos a recoger 500 puntos, ¿cierto? Estos puntos extras son Disculpe, aparte de esos 500 puntos. Es decir, son actividades extras que vamos a tener en cada clase para darle, para que ustedes puedan leer e investigar y abrir su curiosidad. Sí, señora. Adelante. Señor, ¿me podría hacer favor de repetir la información porque me quedé sin luz? Desde esta mañana estaba sin luz, llegó y se volvió a ir otra vez. Entonces no escuché nada de lo que estaba diciendo desde el video. Listo. ¿Del video o de esta fotografía? Desde el video, o sea, logré medio ver algo, pero no continué porque me sacó enseguida de la reunión hasta ahora que me volví a conectar. Listo. El link del video lo ve, ya lo compartí acá en el chat. Puedes ver el video cuando termine la clase o cuando tú tengas la oportunidad. Y estábamos dando como una breve reflexión sobre lo que trataba el video, que vamos a estar tratando también a lo largo de la clase. Luego les mostraba esta actividad que ustedes en cada una de estas fotografías que les presento aquí, van a identificar cuáles son los nombres, cuáles son seres vivos y cuáles no, de dónde se encuentran, de qué tamaño son, de qué se alimentan, algunas características de estos seres que están acá y cuáles son sus partes. Ustedes me lo van a enviar por correo, ya ahorita les dejo mi correo, me van a decir el grupo, el nombre de ustedes completo y estos son puntos extras, es decir, van a tener una valoración extra aparte de los 500 puntos que vamos a estar evaluando a lo largo de este semestre, de este periodo, 8 semanas. Es decir, estos puntos extras se los voy a dar para motivarlos y para incentivarlos a que investiguen y dejen volar su curiosidad. Solo eso, no sé si tienes otra duda. Jorge Meriño, puedes continuar que tienes la mano levantada. Sí, no sé si me escucha. No, iba a decir acerca de la primera imagen, que es un organismo vivo, casi indestructible. Según he leído, incluso una fuerte cataclismo mundial no lo podría. Es un organismo que incluso puede vivir en el espacio exterior. Así es. Bueno, todo eso me lo mandan al correo para poder avanzar en la clase, ¿ok? Chicos, igual les queda grabada la clase y si quieren pueden hacer un retroceso, pero sí, importante, me lo envían al correo y ahorita les dejo mi correo y bueno, vamos Profe, hay que avanzando. mandárselo. Profe, disculpe, ¿hay que mandarlo hoy mismo? Antes de la próxima clase. Ok, o sea, en el transcurso de la semana. Solo las imágenes esas y se le manda el correo, si disculpe. Sí, señor. Señor, una Porque todavía no tenemos como habilitado el campus virtual. Ayer estuve revisando en la noche y todavía no los tengo registrados, entonces no vamos a encontrar como todavía nada en campus virtual. Apenas tengamos habilitado campus virtual, yo les subo las presentaciones y los videos. Y les voy colocando ahí actividades. Bueno, chicos, vamos ahora a entrarnos y a conocer cuáles son esas características de la vida. ¿Por qué lo vivo es vivo? ¿Qué es lo que lo caracteriza, valga la redundancia, a estas especies para que tengan esta posición de vida o tengan estas características o tengan esta denominación de vida? Y con eso, chicos, iniciamos. Ustedes cuando ven algún organismo o cuando ven algún ser, ustedes saben si tienen o no tienen vida. Por ejemplo, ustedes ven a una jirafa, a un perro, a un gato, a una cucaracha. Ustedes saben que es un organismo vivo, ¿cierto? Pero ustedes ven a un bolso, un celular, una piedra. ¿Ustedes qué dicen? Un objeto, no tiene vida. ¿Pero qué es eso que lo hace? Profe, disculpe, me sacó la señal, ¿me puede regalar el correo? Señor. Hace que la señal donde yo estoy, no alcanza a verle el correo y lo que montaron las imágenes. Ah, sí, ya ahorita les comparto el correo por Zoom al terminar la clase. ¿Ya no, chicos? Bueno, maestra.
Ok, Juan y compañera tienen la mano levantada. Yo no los puedo ver porque estoy proyectando y no los logro ver. Por ahora, este tipo de actividades lo enviaremos al correo. Sí, hasta que tengamos el campus virtual habilitado. Señor, ¿y usted va a mandar la actividad de las imágenes por dónde? Chicos, yo les comparto la presentación. Antes de irnos, se las comparto por aquí, eh, por, por aquí, por Zoom, por el chat. Bueno, chicos, continuamos para poder avanzar. Profe, una pregunta antes de empezar. Sí, ¿Esto Mauricio. se lo enviamos al correo en qué formato? ¿Un formato de trabajo, un formato de investigación? No. Como deseemos. En un Word, en un texto. Ustedes van respondiendo por cada imagen y me lo comparten. Por Word, por imagen, por... ¿Oyeron? Un desarrollo libre prácticamente. Sí. Son puntos extras, no es una actividad como tal, no tiene algo. Ok, señor. Bueno, chicos, continuamos. Bueno. Chicos, ¿cuál es esa primera característica que identifican ustedes cuando algo es vivo y cuando algo no es vivo? Que tenga movimiento. El movimiento. Sí, señores. ¿Qué más? Aunque las plantas no no tienen necesariamente movimiento, pero porque son unos seres vivos. no necesariamente todo lo que se mueva tiene que estar vivo. Exacto. Respiren también. Que respiren, que tengan movimiento. Nacen, crecen, se reproducen. Se alimentan y mueren. Que tenga un ciclo vital. Que tenga un ciclo vital, un desarrollo, muy bien, chicos. Pero eso que lo hace especial y que lo hace vivo es porque tiene una célula o porque tiene múltiples células, ¿cierto? Podemos encontrar organismos unicelulares o pluricelulares y son denominados organismos vivos. Hay otros organismos que actualmente, bueno, hay un debate si son vivos o no, que son los virus. Estos tienen algunas características de los seres vivos, pero no tienen una composición específica o algo que los haga denominarse ser vivo, que son los virus. Ah, sí, cuéntame. Lo que pasa es que ahorita mismo me tengo que ir por urgencias, por una situación que yo tengo. Me tengo que salir de la clase, qué pena. Dale, ya diligenciaste la lista de asistencia. Sí, pero tengo una duda. ¿La parte de la actividad uno dónde la encuentra o cómo es eso? Yo se los comparto por aquí por chat. Ok. Si quieres le tomas un captura, una foto, simplemente, espérate un momento, me devuelvo. Le tomas un captura por si de pronto no encuentras todavía dónde está la actividad, porque no tengo chicos. Yo les había comentado que iba a crear un grupo por Teams, que les iba a estar comunicando, pero todavía no tengo acceso a ninguno de ustedes, o sea, no tengo la lista de ninguno de ustedes. Y así me queda muy difícil. Me avisas cuando ya le hayas tomado captura o una fotito. Ya me fue sirviendo, lo voy a caballo, no alcanza eso. Bueno, chicos, continuamos. Señor, cierre los micrófonos, señor. Sí. Ya voy para allá. Bueno, chicos, esa primera característica de los seres vivos es la célula, porque es lo que nos da o están todas las funciones, digamos, intracelular que les da todas las características a los seres vivos allí. Allí están todas las estructuras, todo nuestro ADN en el núcleo, que es lo que genera o preserva la vida de generación en generación. Seguimos con una segunda característica y son esos niveles de organización que tenemos todos los seres vivos y que es elemental para que podamos ser seres vivos. Tenemos organización desde la célula, tejido, órgano, individuo como tal, y esto a nivel celular o a nivel de individuo. Pero tenemos otro tipo de organizaciones que son
comunidades, poblaciones, ecosistemas, que ya es a nivel fuera, digamos, del individuo y es el nivel extra o el nivel de organización, digamos, superior. Chicos, ustedes pueden encontrar en todos los seres vivos diferentes niveles de organización, tanto internamente de un individuo como externamente. Entonces, esto es una característica de la vida. Como son alguien, asexual y sexualmente también. exacto, eso ya lo tenemos en la parte de crecimiento y desarrollo. Okay. Cuando nosotros estamos o cuando nosotros como especie humana, voy a nuevamente a silenciar bueno, ya están todos silenciados. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, o conocemos a los seres vivos, diferentes especies, nosotros sabemos que son seres vivos porque ellos crecen, se desarrollan, ¿cierto? Producen cambios. Nosotros los podemos ver a medida que pasa el tiempo, que están cambiando, se están moviendo, está pasando algo en ellos. Y esto es una característica importante de los seres vivos, es decir, que tienen un crecimiento y un desarrollo. Ustedes ven una piedra que crece. El crecimiento que tiene una piedra es sedimentación. Sedimentación, claro, porque cuando se acumulan, ¿verdad? Pero como tal una piedra, ustedes hoy dejan una piedra aquí en la mesita, por ejemplo, en su escritorio, y a la vuelta de 10 años, ¿cómo está esa piedra? La misma piedra, el mismo La misma tamaño, piedra, no crece, ¿cierto? Entonces, porque una no tiene característica. sedimentación que se le pegue en las capas y se vaya viendo más grande. Exacto. Una piedra, si tú la desagregas a una sola piedra, tú la dejas ahí por 10 años y esta no va a tener un desarrollo, un crecimiento, porque no tiene algo intrínsecamente que la haga crecer y desarrollar, que es toda esta parte molecular en nuestras células que nos hace crecer y desarrollarnos a nosotros como seres vivos. Una piedra, como lo dice bien mi compañero, cuando hay un proceso de sedimentación y crecimiento, es porque ella está en un lugar específico, una montaña o una pradera, y llegan diferentes sedimentaciones o diferentes residuos de ríos, de lluvia, y ahí va llegando un proceso de sedimentación, es decir, de acumulación de ese sedimento. Cuando se va acumulando, crece esta piedra, pero realmente no es que crezca la piedra como tal o este reservorio de este tipo de elementos, sino es que simplemente hay una acumulación. Como Y su ellos por entorno. efecto, exacto, por efecto del sol, de la meteorización, de la lluvia, de diferentes. O sea que profe, la cimentación no se puede considerar como un proceso de crecimiento de la piedra como tal. O sea, la piedra como tal no tiene proceso de crecimiento. Exacto, la piedra como tal no tiene un proceso de crecimiento, hay un proceso de sedimentación que le permite, por diferentes factores ambientales como la luz, el agua, tener una transformación, pero no es un proceso de crecimiento, chicos, eso lo debemos tener como muy claro. Solamente crecen o tienen la posibilidad de desarrollarse y crecer los seres vivos, porque ahora les pongo un ejemplo. Ustedes, y un ejemplo muy clásico, ustedes cuando tienen su intimidad o su relación, allí tenemos un proceso, y eso lo vamos a ver en temas avanzados, que es nuestro óvulo y el espermatozoide se unen y llegan a formar una sola célula. De esa sola célula empieza un proceso de división celular, que es cuando las células se dividen en 2, en 4, y hay un crecimiento. A medida que pasan las semanas y esa célula está en nuestra parte femenina, aquí en nuestro útero, eso va creciendo, pero para que se pueda seguir creciendo y desarrollarse y dividirse, deben haber condiciones óptimas aquí en nuestro útero. ¿Como cuáles? Como nutrientes esenciales, como una buena protección o acidificación de nuestro útero, pues, que nuestra placenta esté bien desarrollada, que haya un buen suministro de sangre, entre otros factores, chicos. Señor, también, también está la buena alimentación de la mamá. Si la mamá está bien alimentada y tiene buenos nutrientes, el bebé también puede crecer
Sanamente. Sanamente y óptimamente, muy bien. Sí, compañera, me levantas la mano. Ok. No los logro ver, entonces me van avisando. Jorge, listo, Jorge, ya tienes la manito levantada adelante, Jorge. Bueno, desde mucho antes también se cumple con un proceso óptimo, desde mucho antes de salir el espermatozoide a través del semen. Se requiere también un clima perfecto de los testículos para poder fertilizar esos espermas. Y una vez llegan hasta la vagina, también deben cumplir con un pH óptimo para que Proceso. Ese es un filtro, ese es como una carrera y muchísimos espermatozoides. Para escoger a los mejores espermas que puedan llegar a fertilizar ese óvulo. Así es, muy bien, Jorge Meriño. Eso es lo que ustedes mencionan, chicos, es muy acertado y va en concordancia a todo esto que es el desarrollo y crecimiento. Nosotros estamos prácticamente nuestra vida desde que salimos de nuestra madre, perdón, desde que salimos de nuestro padre y entramos a nuestra madre como esa pequeña célula haploide, porque éramos unas células haploides, con solo 23 cromosomas. Cuando llegamos a la madre, ese esperma se une con el óvulo de la madre, 23 y 23 cromosomas, forman 46 cromosomas, y es donde se origina ese ser. Y ese ser nuevo, chicos, ese ser nuevo tiene una etapa, que primero es una etapa de gestación de 8 semanas, donde está el embrión creciendo y desarrollándose y formando los diferentes tejidos. Importante para que se dé las demás etapas venideras, que es todo el crecimiento. Ya cuando se desarrolla ese embrión, chicos, llega hasta la 8ª semana, donde ya está completamente desarrollado y formado, empieza un proceso de crecimiento, que ese crecimiento es de la 8ª semana hasta la semana 40, 39, donde ese ser vivo, muy pequeñito, empieza a pasar por diferentes etapas de crecimiento. Ahí empieza el desarrollo de él. Ahí empieza, muy bien. Y ese crecimiento, ¿por qué se Profe. debe o a qué se debe? ¿Qué crece ¿Qué pasa cuando siendo los óvulos o el semen en este caso son congelados? ¿Tienen los mismos niveles o los mismos nutrientes que en el acto, en el momento que se fecunda? Bueno, chicos, ¿Cómo sería? Bueno, hay un nivel o un clima óptimo para preservar este óvulo y este espermatozoide. De hecho, lo hacen en la medicina cuando se da inseminación artificial o natural. Natural es cuando pasa, pero la inseminación artificial es cuando ese óvulo o ese espermatozoide más bien es puesto en un congelador, En un congelador, algo así. para preservar sus características. Y a veces duran años. Hay personas que congelan sus óvulos, personas que los tienen, incluso hay personas que también mueren y tienen mamitas, por ejemplo, tienen sus óvulos congelados y después de cierto tiempo, pues no, a veces no es decisión de uno, sino que deciden también, entonces presentarían lo mismo, o sea, yo digo que no sería lo mismo porque en el acto de, como usted dice, en el clima, todo depende, pero ya cuando están congelados, pasan años, como toda la medicina, todo va avanzando. Eso es un proceso llamado criogenia, con nitrógeno líquido. Así es. Y sí son viables y no, o sea, si no se supera esa temperatura máxima donde se puede preservar todas las características, totalmente puede seguir siendo viable esos espermatozoides. Y de hecho también se da mucho en animales bovinos. Se ve mucho en la reproducción bovina. Bovinos, sí, así es. Para hacer todo este mejoramiento genético para que esa vaca que yo tenga o esté relacionada o cruzada con ese toro de allá de Europa, que son los mejores y que son lecheros. Entonces, por ejemplo, ese toro se relaciona con esta vaca y logran mejorar su descendencia, porque esa descendencia ya va a tener unos niveles
y unas características específicas que le van a permitir, por ejemplo, dar más leche, tener mayor proporción de carne o de músculo, que eso representa dinero. Entonces hay como Ajá. diferentes tipos de mejoramiento genético y es con la inseminación artificial y eso también se da en nosotros como especie humana. Actualmente muchas mujeres que han tenido problemas, o que incluso hombres, han tenido problemas para poder fecundar y quedar embarazados, se da la inseminación artificial. Aquí en Colombia no es como tan, tan cotidiano por diferentes motivos, pero sí se está dando, chicos. Profe, también veo mucho hoy en día que a veces, bueno, salen de un matrimonio, son tres niñas y quieren buscar el hombre. También se puede coger el espermatozoide, o Ese por decirlo espermatozoide así, que tenga esa que característica. tenga, que sea niño, por decirlo así. Y sí, y se ha pasado, pero eso es millonadas y millonadas, como usted dice, eso Pero se es ve que en otros en países. ese, profe, en este campo del que están hablando de la inseminación, por lo menos aquí en Colombia estamos muy avanzados y la verdad es que se da, es bastante costoso, Es pero sí bastante. se da, por lo menos un tratamiento de eso está alrededor de los 18 a 30 millones de pesos, dependiendo. Lo que comentaba la compañera, por lo menos en el caso de si tú quieres la escogencia del sexo como tal, te sale mucho más costoso. Mucho más costoso, sí. Este, Sí, porque en ese caso estamos solo hablando de un el tratamiento que varón cuesta. solo, por decirlo así, solo da hembra, pero uno quiere el varón. Entonces ya eso es un estudio, se van análisis, se van exámenes, y como dice el compañero, eso depende y varía del precio. Porque si tú quieres un hombre, te vale esto. Entonces, como la ciencia y el dinero se juntan, por decirlo así, entonces siempre es Sí. riguroso esa De parte. hecho, eso lo Es vamos a bastante dar costoso. en un tema de Profe, reproducción, que es donde vamos a ver como quién da el hombre, quién da profe, la mujer, quién coloca esos cromosomas claves para que nazca el hombre, para que nazca la mujer. Lo vamos a dar en un tema que es de reproducción. Profe, pero yo sí le Cristian, quería decir algo. Sí, señor. Pongamos yo tengo un vecino y él con su esposa tiene 4 hijos y todas son hembras. Y Wow. ahorita último, otro embarazo y le salieron mellas. Y todas las hijas tienen hijas. O sea, no hay hombre, el único hombre que hay es los esposos y los maridos, mejor dicho. Ok, eso sí lo define el hombre. De hecho, el sexo lo pone el hombre. Total. El hombre tiene un cromosoma Y y un cromosoma X, y las mujeres tenemos XX. Entonces, si, por ejemplo, cuando se da la fecundación, ese cromosoma que la mujer coloca siempre va a ser X, el hombre define el sexo porque va en su espermatozoide, puede ser un Y o un X. Si coloca un X, XX es niña, pero si coloca un Y, X de la mujer y Y del es hombre, X, Y son hombres. Entonces, eso lo vamos a dar en reproducción, no nos vamos a adelantar, pero algo así. El hombre es el que define el sexo, chicos, para que Señor, tengan esa claridad. y Pero también cuando en la uno genética como mujer, de los seres humanos y los animales, también el animal es el dominante, el macho. No, no siempre. Eso es un No mundo aparte, siempre. no siempre. Eso es de 1 en 1000. pero Por ejemplo, cuando uno va al ginecólogo, el ginecólogo da fechas exactas para poder concebir un niño o una niña. No solamente tiene sí, por qué, bueno, sí, el hombre le da el dependiendo. sexo, pero eso da dependiendo como dice, en la carrera que lleva el esperma, dependiendo de los Así, días del ciclo de ovulación. así es. Bueno, chicos, vamos a continuar conociendo esas características que nos hacen especiales y únicos como especie y como ser vivo. Tenemos que los seres vivos también tienen como característica principal el metabolismo. ¿Y qué es eso del metabolismo, chicos? Son todas esas reacciones químicas que se dan en nuestro organismo para transformar esos nutrientes o esos alimentos que consumimos para transformarlos en ¿qué? En energía y en esa sustancia necesaria que necesitan nuestras células para crecer, que son nutrientes. ¿Ok? Esa es como la base del metabolismo. También tenemos una característica muy importante y es la reproducción, chicos. La reproducción es esa etapa o esa fase del ser vivo o del ciclo vital
que garantiza que nuestra especie se mantenga en el Una tiempo. pregunta, Señor, profe. Ahora que usted dice el metabolismo, usted sabe que hay muchas personas que tienen el metabolismo, como por ejemplo, usted lo puede tener mucho más lento que yo. Y eso, digamos, el que tiene el metabolismo rápido, pues, usted sabe que procesa la comida mucho más rápido y no coge cuerpo así o por decir engorda rápido. así es. O Eso sea, se debe, chicos. cómo Ajá. hace esa persona que tiene el metabolismo rápido para poder engordar? Ok, chicos. Eh, ¿Qué pasa aquí? Cuando nosotros hablamos de ese metabolismo rápido o lento, que son todas estas reacciones químicas que se dan naturalmente, ahí juega algo muy importante que son unas chicas llamadas las enzimas. Estas enzimas actúan como ese catalizador para transformar, acelerar estas reacciones o desacelerar. Si nosotros tenemos muchas enzimas que nos ayuden a procesar estos alimentos, ese metabolismo va a ser rápido y es lo adecuado, que sea un metabolismo, digamos, en movimiento, que sea rápido para poder generar energía. Cuando nuestro metabolismo es lento, esa transformación de energía se debe a que no tenemos las suficientes enzimas para procesar esos alimentos. Y allí se dan muchísimos procesos, entre otros. Pero bueno, la persona de metabolismo rápido es lo ideal. Eso es lo ideal para transformar esos alimentos en energía. Y es bueno. Si esa Para, persona tiene un metabolismo demasiado rápido, porque realmente no absorbe o no digiere esos nutrientes, es decir, que no está engordando, no está tomando carne, es decir, no se le ve reflejado eso que come, pues ahora mismo hay diferentes alternativas para esas personas que tienen ese metabolismo súper. Lo ideal Ahora es el que profe, carbón está seco. para eso, esas personas que tienen metabolismo excitado excitado, deben esa es la palabra, deben consumir mucha proteína y hacer mucho ejercicio para ejercicio, poder lograr masa muscular. así es. Proteína A veces la alimentación que tienen no es la adecuada porque se alimentan de harinas, de muchos granos carbohidratos. Ajá. y el cuerpo, o sea, el músculo no está conformado por carbohidratos ni nada, sino por proteína. Entonces deben consumir mucha más proteína y hacer mucho más ejercicio Bueno, para toca poder. sacar los pedazos y echarle sal, yo. Así es, chicos, muy bien. Excelentes Ok. intervenciones y que nutren estas sesiones, chicos, excelente. Bueno, Este, continuamos con la reproducción. ¿Todos los seres vivos se reproducen, chicos? Sexual y asexualmente. Claro, Sí, tenemos señora. diferentes tipos de reproducción, asexual Sexualmente. o sexualmente. Muy bien. ¿Y eso con qué fin se hace? ¿Para qué se reproducen los seres vivos? Para Para el poder desarrollo. preservar la especie. Eso, Ajá, para para poder. preservar la las especie tres. o mantener la especie. Para Pero dígame, conservarse. pero dígame una palabra clave. ¿Para qué nos reproducimos? Una palabrita clave. ¿Para qué? Para Para crear multiplicarnos. nuevos organismos. Para generar Para, vida. para cumplir el Muy ciclo. bien, nuevos organismos, chicos. Cuando nosotros nos reproducimos, estamos generando o creando nuevos organismos. Hay unas especies que en una reproducción desovan muchísimos organismos, nacen muchos organismos. Hay otras especies que en una sola reproducción dan origen a uno o dos organismos. Pero ese es el objetivo, crear organismos. Muy bien. Ese es como el cangrejo, que sale una cantidad. Así es, muy bien. Y algunos peces también, la mayoría, pues. Chicos, Los también. sapos, las ranas También también, la Los variabilidad sapos, de la las genética. ranas, todos los que, anfibios, o que son bueno, la mayoría. de Niño, reproducción asexual. también Sí, Algunos peces los señor. también. caballos de mar. Sí, señor, los caballitos, Esa además. variabilidad de la Más que genética. todo, Hay una gran diferencia entre el caballo y el hombre. Claro. más que todo Qué los lástima que el animales que hombre se no, qué reproducen a lástima que el través hombre no de pudo los incubar huevos es también. que Gracias a pueden Dios sucede reproducirse así. mucho más. Caballito de mar es quien lleva a los hijos en el vientre. Por eso, Gracias a Dios. lástima que los hombres no lo pueden llevar también para que sepan y no pidan Gracias muchos a Dios la hijos. naturaleza nos hizo así. Sí, cada especie Sí. tiene sus particularidades, chicos. La naturaleza es inteligente. Usted se imagina a unos hombres embarazados jugando fútbol, jugando No, billar. Uy, ustedes no. lloran con un dolorcito No, de ustedes riñones, ahora con un dolor de tranquilos. parto.
gracias a Dios que los seres vivos tienen también la facilidad o tienen esa característica de adaptarse. Si a los hombres les No, hubiera no es que tocado no es que la tener naturaleza esos sea bebés en inteligente, sus es barrigas, se perfecta. hubieran adaptado, ya, Es se estuvieran perfecta la adaptando. naturaleza. La Sí. Ahora, naturaleza es Claro, eso perfecta, ahora, es de si quieren adaptación. ver, si quieren ver un hombre en proceso de parto, mírenlo con un cólico renal con un cólico renal. Eso sí es Sí, maluco. sí, señor. Bueno, chicos, otra Dicen que característica, uno y lo con que huele esto también es terminamos de las flamenco. múltiples características, es la adaptación. ¿Qué es eso de adaptación, muchachos? Cuando nosotros tenemos un medio hostil que debemos sobrevivir Adaptarse al ahí, un entorno, entorno hostil, nosotros debemos adaptarnos muy bien a ese entorno para poder, ¿qué? reproducirse. Reproducirnos muy bien y para Sobrevivir. sobrevivir. ¿Y Eso para qué? también. Para que nuestra siguiente generación permanezca, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros nos Señor, pero adaptamos, disculpe, lo que pasa es que la adaptación por lo general se va mejor en los seres, en el humano, porque muchos animales no se pueden adaptar a todo tipo de ambiente. Profe, exacto, Ellos nacen algunos con las características de acuerdo al hay ambiente en el una, que ellos están, O sea, en su entorno. todo todos es los seres relativo, vivos chicos. tenemos capacidad de adaptarnos. Sí. Algunos tenemos más hay, capacidad que otros, pero todos los seres vivos tenemos capacidad de adaptarnos. Tenemos Incluso esa las células, característica muy bien. profe, Sí, empezando para poner un desde el ejemplo imagínate, principio de claro, la ¿cómo te célula, imaginas el oso polar perdón, viviendo aquí en la costa? la, Porque la célula cuando se encuentra en un ese ejemplo, entorno favorable, Imagínate tú, el oso polar Jerónimo, viviendo aquí en la costa. No, imposible. O entonces sea, ya yo eso me imagino que sería cada un uno. cambio brusco por en la favor, señores, Hay que matar la pero, grasa. voy a Pero si silenciar se a da, todos. Cada Vamos tanto hay uno por un, tiempo. uno. Vamos uno por uno, chicos. profe, en ese caso, por lo menos, hablo desde el punto de vista ganadero, en cuanto al ganado se da la selección de genética, en Claro, donde se buscan ciertas características por medio combinando las diferentes razas. Por lo menos tenemos razas que son de trópico, caliente como el de nosotros, y ujú, otras razas europeas a las que usted hacía mención ahorita, en sí, donde señora. se buscan las características de una, combinándolas con las de otra, para que tengan una correcta adaptación, que la una supla las necesidades de la otra. Eso es lo que se da con la genética y en muchos casos se da, por lo menos yo hace años acá en PBI veía un experimento que tenían, creo que era de la Universidad de Magdalena, en donde Ajá, traían los perros, los huskies, pero puros, puro. ese perro es netamente de frío y acá lo traían al clima cálido de nosotros, donde hacían ciertos estudios para ver qué tanto era su adaptabilidad. De Claro, hecho, de hecho, sufrían mucho en el clima este de acá de nosotros, pero con el tiempo y las diferentes cruces que se hicieron, se ve una adaptabilidad correcta en donde ya el clima les da menos duro, lo tolera más y muchas cosas. muy bien. es que Exacto, cuando la célula se enfrenta a un ambiente favorable, ella esa elige es. reproducirse. Y cuando el ambiente es hostil, ella recurre no a tanto a reproducirse, sino a preservar su especie, a preservarse. Exacto, chicos, excelente. Y muy bien lo que dicen. ¿Qué pasa con nuestro organismo y con los seres vivos? Ellos están en un entorno y ellos siempre van a tratar de vivir. Internamente se dan algunas modificaciones o se dan algunos cambios para poder sobrevivir a ese entorno, a ese ambiente hostil. Y algunos van a poder hacerlo o quizás en esas modificaciones o esos cambios no se van a reflejar inmediatamente en esa generación, pero en la siguiente generación, es decir, en los nuevos organismos creados o los nuevos organismos que van a nacer, ellos sí van a tener ese tipo de características que les va a permitir adaptarse y sobrevivir en ese entorno. Muy bien, chicos. Excelente. Juan Pablo, tienes la mano levantada. Señor, ese tema de la adaptación a mí la verdad me gusta mucho Es y muy sí, es genial. verdad, la verdad es que sí, los animales siempre van a intentar adaptarse. Un ejemplo sería el gato de cuando se muda a un lugar, por ejemplo,
primero está en un lugar tipo calientico y eso, y de repente se mueve el frío, ese gato tiene algo que le pasa durante 3 meses, que se llama el 333. Sí, señor. Esos 3 significa 3 días, 3 semanas y 3 meses. El 3 primero es de cuando el gato se muda. Los primeros días el gato no entiende nada, se siente estresado, no quiere estar con nadie, el dueño también le puede molestar un poquitico. Tiene esa costumbre. Ya a las 3 semanas se acostumbra más, ya está un poquito más con el dueño, ya sabe dónde están sus cosas, la comida. Y el tercer mes ya es cuando ya el gato se adapta a su nuevo ambiente y su nueva casa. Ok, muy bien, qué ejemplo tan genial. Excelente, Juan Pablo. Bueno, chicos, entonces, ¿qué hace a lo vivo vivo? En resumidas cuentas, y para cerrar como estas características del ser vivo, ¿qué es lo que hace a lo vivo vivo? Que tienen células. Eso, y todas esas características que mencionamos. Muy bien, chicos. Bueno, ahora continuamos con los diferentes orígenes de la vida, que los vimos en el video, pero aquí los vamos a mencionar de manera más profunda. O los vamos a Gallina. en este La gallina, fue primero la gallina. ¿Quién más dice? ¿Y de dónde salió la gallina? Ya te voy a decir porque miren, no, primero fue la gallina, y déjeme explicar por qué fue la gallina. Yo digo que fue la gallina primero, ¿por qué? ¿Quién está Porque interviniendo? ¿quién fue la que dijo que el huevo? Profe, la gallina porque Primero fue la gallina, ¿por qué? Porque porque yo, por lo que tengo entendido, mi conocimiento, porque cuando en el arca de Noé se montaron los animales, pues montaron una pareja de cada uno. Y pues lo hicieron con el fin de ¿qué? De que esas parejas se siguieran reproduciendo. Y pues yo por eso digo que es la gallina. Ahora nos vamos a alimentar más cuando vengan. Evolutiva y huevo fue primero. Una vez antes, casi una gallina puso un huevo fecundado con una mutación genética. Ahora cuando vengan las historias bíblicas, ahora en Semana Santa nos vamos a alimentar también de todo eso sucesos. Así es. Chicos, bueno, este es Primero fue la gallina por el tema de la evolución. Porque para que existiera la gallina antes tuvo que haber una evolución. Y ya tuvo, como decía la profe ahorita, Pero para que hubiera una evolución tuvo que haber habido un huevo. Tuvieron que ir adaptándose. Primero fue la gallina. Pero dejen hablar a la persona que está hablando. Profe, desde el punto de vista de la biología evolutiva, el huevo fue primero. ¿Por qué? ¿Por qué fue el huevo primero y no la gallina? ¿Quién calentó el huevo para que saliera? Porque una vez puso un huevo fecundado con una mutación genética. Bueno, profe, para que hubiese podido nacer una gallina de un huevo, tuvo que haber primero una gallina y un gallo para que pudieran fecundar ese huevo. Claro. Primero tuvo que haber una relación. Profe, primero fue el huevo, sino con Profe, una se dice especie que parecida a la gallina, pues tuvo el huevo y por mutación genética fue. Fue el huevo. Profe, dice que fue el huevo porque existen muchos. Primero fue. Primero se van a nacer el huevo por medio de una Primero fue la gallina. Chicos, este debate Profe, lo vamos a continuar. se dice según las especies que fue el huevo, porque existían muchos antes que las aves, especies como reptiles, dinosaurios, especies anfibios y todas esas cosas. Muy bien. Primero hubo una relación. ¿Qué dice usted que fue primero, profe? ¿Qué dice usted? Diga su opinión, profe. Chicos, fue el huevo. Fue primero. Les voy a dar mi opinión. No, pero respóndanos. Pero responda, profe. Les voy a dar la opinión mía, les voy a dar mi opinión. Nos metió en un lío, Responda. Este debate lo vamos a tener el último día de nuestro encuentro. Lo vamos a tener. Pero fue el huevo, Fue una relación amorosa entre dos animales que pusieron un Fue huevo. la gallina, fue la gallina.
Bueno, este debate lo vamos a tener en nuestra última sesión con evidencia científica, pero vayan investigando ustedes también. Bueno, continuamos, muchachos. Y aquí les traigo como un resumen en este mapita sobre el origen del universo. Según nuestras diferentes teorías, y nuestro universo se originó, obviamente, con la teoría que está actualmente aprobada, que fue un Big Bang, que esto originó la Tierra, y de aquí se originaron diferentes organismos, o se originó la vida. Hay diferentes teorías que a lo largo de los años y a lo largo de la vida se han mantenido en su época y otras han sido refutadas y tenemos otras que han sido eliminadas, es decir, que estas teorías no siguen en vigencia. Hay una última teoría que es la teoría que la vimos ahí en el video y es esa teoría que nos está mencionando o que fue respaldada por Oparin, por Darwin y otros actores actualmente de la teoría de la evolución. Pero chicos, miremos aquí este origen del universo. Y según la teoría que está aprobada, el universo se originó por un Big Bang. Para los que creemos en Dios, este universo lo creó un ser supremo. Y allí no vamos a entrar en discusión porque estos son diferentes temas y cada uno tiene su creencia y su punto de vista. Yo les estoy presentando según el origen científico y lo que está actualmente probado. El origen de la vida, muchachos, tenemos 4 teorías principales. La teoría del creacionismo, la teoría de generación espontánea, teoría de panspermia y la fisicoquímica. Esta teoría del creacionismo tenemos actualmente muchas doctrinas que nos explican y tenemos un libro sagrado que nos explican cómo se creó la vida. Por medio de la Biblia nos explican este origen. Muchos creemos, me incluyo, en esta teoría. A lo largo de los años, muchachos, también ha estado la teoría de la generación espontánea, que fue propuesta por Aristóteles y fue refutada o fue cuestionada por diferentes autores o científicos, por Redding, por Pasteur, entre otros. Luego de que esta teoría fue refutada, inició otra teoría, la panspermia, que fue propuesta por Artemius y más adelante lo vamos a conocer de qué se trata y cuáles fueron como esos puntos principales que mencionaban esas teorías. Tenemos también la teoría de la fisicoquímica. Lo vamos a ver en detalle en las próximas presentaciones. A lo largo de nuestro universo han habido diferentes eras geológicas. Tenemos la paleozoica, la mesozoica y tenemos la cenozoica, entre otras eras, chicos, que son importantes porque nuestro universo o nuestra Tierra ha pasado por estas eras en millones y millones de años. Es importante tener como un conocimiento general de esto, chicos. Iniciamos con la primera teoría, la teoría del creacionismo. ¿Qué dice la teoría o qué menciona? Que la creación o el origen de la vida se dio gracias a un ser supremo llamado Dios, que es el creador de toda la vida. La conocemos todos, la mayoría, ¿cierto? Tenemos también la teoría de la generación espontánea, que fue inicialmente propuesta por Aristóteles, algunos otros filósofos como tales de Mileto, Platón y Anaximandro. Chicos, ¿qué decían estos filósofos? Que ellos colocaban una carne, un pedacito de carne en el aire libre y ellos decían que de allí nacían moscas, gusanos y al pasar de los días cuando esta carne se iba pudriendo, dañando, llegaban a generarse muchísimos más individuos. Entonces se creía que la vida nacía así espontáneamente. Pero ¿qué pasó más adelante? Que un científico refutó esta teoría y entre Louis Pasteur. exacto, Luis Pasteur, que decía no,
estos organismos no se originan espontáneamente. Y es cuando hizo lo de la pasteurización, que era lo de hervir, algo por el Hervir estilo. los Ujú. alimentos, no calentarlos Sí, demasiado, porque con hervir se mataban, pero no se solidificaba, algo así por el estilo. así es. ¿Qué encontró Pasteur, chicos, en sus experimentos de la microbiología y en todos los estudios de estos organismos? Que en el aire tenemos muchos organismos vivos que no los podemos ver. Y si no Pero lo ahí vemos, están. creemos que no existen. Pero sí existen, chicos. Y esta teoría de generación espontánea demoró muchísimos años, pero fue refutada. Es decir, que todas las teorías y todo lo que nosotros podamos proponer debe ser o debe permanecer en constante refutación para ser probada si es cierto o no. Continuamos con la teoría de panspermia, que es la que sostiene que nuestro mundo, o más bien la vida que tenemos hoy aquí en este planeta, vino del espacio exterior por meteoritos y cometas. Fue postulada por Arrhenius en 1859 y fue hasta 1927 donde fue refutada por otros pensadores de la historia. Finalmente, chicos, tenemos esta teoría de Oparin o la teoría físico-química, que fue la que vimos también en el video, donde establece que la vida surgió de toda esa materia inorgánica que tuvo una transformación a materia orgánica y luego esa materia orgánica por diferentes procesos pasaron a originar lo que se conoce como los seres vivos. Es decir, se formaron las primeras moléculas complejas. Y esas moléculas complejas, chicos, originaron los primeros seres vivos. Primeros seres vivos unicelulares, muy simples, pero se creía, chicos, que en el principio de la Tierra había una tierra primitiva donde los mares, o más bien no los mares, sino todo lo que conocemos como agua, era como un caldo primitivo, donde estaban muchos componentes inorgánicos, azufre, dióxido de carbono, metano, muchas micro y macromoléculas, teníamos agua, teníamos rayo de luz y todo este caldo nutritivo, valga la redundancia, todo este caldo de macro y micromoléculas generaron diferentes compuestos para las especies. Profe, disculpe, iniciales que eran todos esos compuestos disculpe, por inorgánicos. favor, silencien los micrófonos. Ay, sí, vamos a silenciarlos, chicos. Vamos a silenciarlos a todos. Chicos, continuamos. Y todas estas reacciones que se daban aquí químicas generaron como, o se originaron más bien materia orgánica. ¿Qué es la materia orgánica, chicos? Es básicamente esa materia que está compuesta principalmente por carbono. Y estas materias orgánicas es lo que nosotros tenemos hoy en nuestro compuesto, en nuestro componente principal de lo que es vivo. Estas moléculas orgánicas formaron, o sí, estas reacciones o esta materia orgánica formaron los primeros organismos simples compuestos por muchas moléculas orgánicas, principalmente que tuviera carbono. Estas teorías fueron respaldadas por Oparin, que fue su primer originador o su primer expositor, por Charles Darwin en la teoría del origen de la vida, y por Alden y demás pensadores. Esta teoría es la que está actualmente respaldada y aprobada por la teoría del origen de la vida, por la evolución, de cómo inicialmente era la Tierra y cómo ha ido evolucionando a medida que pasa el tiempo. Es decir, cómo han ido creándose diferentes especies a partir de un compuesto o de una especie primitiva. Esta especie, gracias a diferentes factores externos e internos, han tenido diferentes mutaciones, cambios, y han ido transformándose y originando diferentes organismos. Y es lo que conocemos hoy como la evolución o el origen de las especies. Eso lo explica bien Charles Darwin en su libro del origen de las especies. Pero de manera general, chicos, esta es la teoría que estamos actualmente, ¿ok? Entonces, chicos, en este momento les dejo como una breve reflexión y les espero que investiguen sobre cómo se originó la Tierra, la vida aquí en esta Tierra. Hay vida en otros lugares del universo.
¿Cuál es el futuro de la vida aquí en la Tierra, teniendo en cuenta lo que hoy conocemos y tenemos como el calentamiento global, el cambio climático, dado que muchas especies no pueden adaptarse tan rápido a todos esos cambios tan acelerados que tenemos actualmente? Por ejemplo, muchas especies se están muriendo y se están extinguiendo porque hay un calentamiento global que ellas no logran adaptarse a esos calentamientos. Y principal tenemos a esas especies que no pueden regular la temperatura, como cuáles, chicos, los anfibios principalmente. No pueden adaptarse a una temperatura o a un ambiente que cambia tan drásticamente este clima. Entonces, ¿cuál es el futuro de la vida en la Tierra? Y ya como para ir cerrando y finalizando, chicos, de manera introductoria y breve, les voy a introducir al método científico. Lo vamos a conocer paso a paso, pero ¿qué es esto del método científico, chicos? Este método científico no es más que un proceso que consta de diferentes pasos para establecer o probar hechos o fenómenos. Es decir, para comprobar si lo que estamos mencionando o lo que se está viendo, hechos, fenómenos, son así o no. A veces, de modo experimental, vamos a tener en este método científico un paso donde hay que experimentar. Si esto se da, pues aprobamos; si no se da, pues no aprobamos esa hipótesis o esa pregunta que estamos resolviendo. Método, chicos, viene de la palabra griega methodus, y esta a su vez del latín methodus, perdón, y esta a su vez del griego metos, que significa camino a seguir. En este caso, chicos, el método científico, y para relacionar todo lo que hacemos en este método científico, quizás ustedes lo han escuchado en su educación básica, secundaria, en primaria, y mencionaban como no, vamos a aplicar el método científico. Chicos, son simples pasos que hay que dar para verificar científicamente las verdades o no de los fenómenos. ¿Por qué es importante, muchachos, el método científico? Primero, porque nos permite tomar decisiones. También en este método científico hay un análisis ordenado del problema. Primero se genera una formulación de hipótesis, se experimenta, se hacen evaluaciones de resultados y lo más importante, chicos, nosotros acá en el método científico estamos procurando fomentar la curiosidad. Y ahí es donde inicia todo. Nosotros nos hacemos preguntas, interrogantes, y ahí empezamos a descubrir y a aprender y a explorar el mundo que nos rodea. ¿Ustedes por qué creen que los niños aprenden tan rápido? Ellos son muy curiosos, ¿cierto? Y están... Por la exploración que tienen para todo. Están haciéndose preguntas a todo momento. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Yo tengo una niña de 3 años y yo le repito, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me pasa Ellos tienen la preguntando. capacidad ellos observan bastante. Exacto. Ellos observan bastante. Observan. Y luego Son muy analíticos. Observan, preguntan. Ellos observan, preguntan, analizan y después dan la respuesta. Son más inteligentes que uno. Hasta que llegan a la confirmación. Ellos experimentan. Lo que pasa es que todos los niños son científicos. Exacto, los primeros años de nuestros niños, ellos son muy exploradores y a veces lo dejan de ser porque a veces nosotros, deja de preguntar, deja de molestar. Chicos, no, vamos a tratar de que estos niños continúen siendo exploradores hasta que ya estemos grandes. Vamos a animar y a fomentar ese espíritu de curiosidad, chicos, porque gracias a eso es que se han dado los diferentes descubrimientos y seguimos teniendo descubrimientos en diferentes áreas o ramas de la biología, como la medicina, la genética, porque hay personas curiosas que se preguntan por qué se da esta enfermedad, por qué se origina esto, por qué este virus inició aquí. O sea, hay muchas preguntas de lo que está pasando a nuestro alrededor y muchos estamos quizás en una zona de confort o en una zona donde no nos hacemos preguntas, estamos cómodos y no nos queremos molestar por responder X preguntas, que se encargue otro. Pero no, los invito, muchachos, a que todo lo que veamos, observemos y hagamos preguntas.
Que no las podamos resolver inmediatamente o no sepamos cómo resolverla, no importa, lo escalamos a la persona que sí nos puede ayudar a resolver o buscamos ayuda, porque la ciencia se da es con cooperación. Y muchachos, ¿de qué se trata este paso 1 de la observación? ¿Qué creen ustedes? Cuando ustedes ven algo en la calle, en su trabajo, ¿ustedes qué hacen? Algo que les llama la atención, algo que les asombra. ¿Ustedes qué hacen? Observar. A veces, Mirarlo. a veces me Eso, pasa observar. a veces pasa Miramos, paramos a mirar. que estamos idos, por decirlo así, y pasa algo y tú te quedas como que ya lo vi, ya lo viví, lo observas y lo analizas y después te dices, ah, pero esto pasó. Y te das cuenta de que estás observando algo de pronto que tú viviste, que tú experimentaste y que lo estás viendo en el momento. Ya uno queda así como en shock, como que dice, ah, bueno, ya pasó, ya uno se queda. Chicos, y este es el primer paso, observación. Y a veces, como lo menciona compañera, que a veces nos quedamos idos o no estamos como tan persuadidos de lo que estamos viviendo actualmente y como que no le prestamos mucha atención. Pero qué es importante, muchachos, que cuando nosotros veamos algo, lo observemos. No solamente lo veamos, sino que lo Analizamos. observamos o lo observemos. Es decir, que hagamos zoom en Más a eso profundidad. Exacto, muy bien. Para Se hace como un análisis más profundo de pronto lo que uno está mirando, lo A mí está me dice mi mamá, detallando. sí, a mí me dice mi mamá, me dice, tú primero analiza y detalla a la persona. Y yo, claro, primero hay que analizar y detallar para uno poder tener hay que respuesta. observar profundamente para ver, para plantear un posible problema o saber O una solución, por decirlo así. exacto, una pregunta. Chicos, ¿cuál es el paso 2? Bueno, aquí la imagen se las debo porque pasó algo ahí y no salió. Pero el paso 2, chicos, es la formulación de preguntas o hipótesis. Cuando ya nosotros observamos algo, nosotros nos hacemos muchas preguntas basadas en eso lo que observamos. ¿Y cuáles son esos tipos de preguntas? Ella, ¿por qué es así? ¿Por qué? Ella porque es ¿Por qué se da así, porque así? Exacto. pasó, porque hizo esto, porque reaccionó así, ella no era así. Exacto. Y nos planteamos inmediatamente hipótesis, que son esas posibles respuestas a Es esas mala, preguntas. es buena, Es buena. lo hizo porque quería. Él lo hizo porque me tenía rabia, o lo hizo porque me ama, o no. O sea, nosotros somos muy exploradores con esas En la posibles mente de nosotros pasa de todo, pero a veces muchas resulta cosas. ser lo contrario. A veces resulta Así. que no es como uno piensa, sino como en realidad lo es. Y por eso es que hay que seguir al tercer paso de este método científico, que es Sí, la pasamos experimentación. a la experimentación y después a las confirmaciones de todo lo que hemos hablado de que la chismosa habló de mí, pero me lo confirmó fulanito, algo exacto. Esa es la conclusión de todo. Ahí es donde tú dices sí, no. O no. ¿Cuál es la experimentación? Ah, bueno, cuando yo me encuentro con esa persona y le pregunto, mira, pasó esto, ¿verdad fue que tú hiciste esto o no fue así? Entonces ya está la hipótesis en nuestra mente que fue que ella hizo. Pero dicen que en este caso, pues sería yo no. Yo no paso ni la 1 ni la 2 ni la 3. Yo puedo ir a la 3 directamente y digo, pasó esto, ¿lo hiciste o no lo hiciste ya? Y saca la mano y tenga para que lleve. Chicos, y esta es la la más peleona. Chicos, y esta es la experimentación en nuestra vida cotidiana, chicos. Ustedes no se imaginan cómo nosotros aplicamos el método científico en todo, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Cuando nosotros nos creamos hipótesis o posibles soluciones a esas preguntas que nos hacemos, nosotros no nos podemos quedar con esas simples hipótesis, chicos, no. Debemos ir a la experimentación. Hay que investigar más allá. Comprobar si eso es así o no es así. ¿Cómo lo comprobamos? Con la experimentación. Ahí nos damos cuenta o comprobamos esas variables. Pero a veces pasa que, por ejemplo, no lo compruebas, pero ya lo has vivido. Y tú dices, pero ya me pasó, ya no lo puedes ni comprobar ni experimentar porque ya es algo que te pasó. Entonces pasas, en este caso, al paso 3. Ya hay que darle solución, ya hay que resolver. Eso, análisis de datos. Vamos a dar unos resultados dependiendo a lo que ya yo he experimentado y he vivido. Tú recopilas y analizas esos datos de manera objetiva, no subjetiva, no de lo que yo crea, no. Teniendo en cuenta estos datos, hay estos resultados. No lo que a mí me parezca, mi percepción, no. Subjetiva, no, objetiva. Y es importante que incluyamos todos los datos que hayamos recogido en la experimentación para dar
una hipótesis o una conclusión verdadera a esta hipótesis. Es decir, si apoyamos o no la hipótesis. Y ahí es donde llegan a la conclusión, que es basada en el análisis de datos. Nosotros decimos si apoyamos o no la hipótesis y se vuelven a formular nuevas preguntas. Ya cuando nosotros tengamos estas conclusiones, simplemente nosotros comunicamos y divulgamos estos resultados que hemos obtenido. ¿Con quién los compartimos? Ahí es donde viene el debate. Allí, muy bien. Allí los compartimos con otros científicos, en alguna revista o con nuestras familias o comunidades. Esto se aplica, chicos, casi que en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Y ya para finalizar esta unidad, chicos, yo les voy a estar invitando a participar de un foro que va a estar en el campus virtual. Yo les aviso cuándo. Les envío por correo o por ti, apenas que tengan las listas de asistencia de ustedes y cuando tengan los cursos en mi campus virtual, porque aún no los tengo. Entonces, por eso no vamos a iniciar inmediatamente. Si no los aprueban el martes, el miércoles, yo les aviso y les doy como, chicos, miren, vamos a participar en el foro. Es simplemente, les voy a hacer una pregunta general y ustedes van a responder. Yo no les voy a evaluar si es una respuesta correcta o no. Voy a evaluar su participación, su análisis y debate con lo que dice o lo mencionan los otros compañeros. Ustedes van a debatir o a dar respuesta a lo que dice o menciona otro compañero. Profe, Y con esto, ya, denme un momento, chicos. Y con esto ya hemos terminado la unidad 1, que es la parte introductoria, y para la próxima clase o el próximo encuentro iniciamos con la unidad 2, que es la química de la vida. Les invito a leer bioelementos químicos, biocompuestos presentes en los seres vivos, como carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Chicos, y ya con eso hemos finalizado esta unidad 1. Ahora sí, ¿quién tiene preguntas? ¿Quién tiene dudas? yo, profe, yo. Bueno. Quiero, profe, para decir, me hacía el favor de colocar otra vez la imagen de lo que de los que nos mandó a hacer en Word, a tomarle captura, que no le tomé captura, por favor. Y enviar el correo. Exacto, Una el vez correo, por... señor. Profe, usted también dijo que iba a enviar la asistencia de la semana pasada. Eso se lo vamos a enviar en el transcurso de la semana, todavía no me ha quedado claro eso. Sí, en el transcurso de la semana antes de la siguiente clase. Señor. Del sábado. Ok, profe. Tengo una sugerencia, bueno, no sé aquí. Sí, claro. Profe, bueno, porque como usted todavía no tenemos las páginas y tal, los correos y todas esas cuestiones, no sé, yo propongo de que usted escoja un monitor con el cual usted tenga mucho contacto, se comunique y él nos pase la información a nosotros y así vamos a estar más claros y así él se encarga de mantener la comunicación entre usted y nosotros. Sí, perfecto, me parece genial. Ya. Sí, profe, mucho mejor. Profe, siempre va a ser el horario, con usted siempre va a ser este mismo horario de 8 a 10. Sí, siempre. ¿Yo puedo compartir la imagen para tomarle captura? Ya, chicos, ya les estoy compartiendo la foto. Profe, necesito el correo, no lo tengo todavía, donde vamos a enviar la información. Ya también se los envié aquí por chat. Revísenlo por favor. Bueno, gracias. Está Profe, la disculpe imagen la y está el asistencia correo. del sábado pasado. El link del sábado pasado, sí, por favor. Ya se los Sí, comparto. la asistencia del sábado pasado no la envió, profe. Sí, ya se las comparte, chicos. Señor, una pregunta. Profe, Sí, señor. no deja ver el archivo. No lo deja ver. Dice que acceso al archivo restringido por el administrador de su cuenta. Ay. ¿A todos les aparece así, chicos? Sí, señora. Sí, señor. Ok, ya miro para ver qué está pasando. Señor, una pregunta. Sí, señora. Señor, lo que pasa es que ¿cómo hago con las actividades? Porque en el campus virtual no me salgo como ninguna materia matriculada. La profe dijo que todas las actividades la mandarán al correo por el momento. Ya después, cuando se active el campo virtual, todo va a ser por el campo virtual. Y también comentó que aún no se tiene acceso al campus virtual.
Por el momento, todas las actividades que ella mande de ahora en adelante, todas debemos enviarlas al correo. Así ¿Y es. esa ¿Y el actividad foro dónde dónde se responde? fue? Donde está habilitada la plataforma, compañera. Gracias. Profe, una preguntita. Señor, La actividad, ¿hasta qué plazo tiene? hasta el Uno próximo sábado. a su correo. Sí, señor. Chicos, ¿me Listo. confirman si ya pudieron abrir la imagen? Profe, yo tengo No, una duda. la imagen todavía no. La imagen todavía no. Ahora, chicos, ¿pueden ver la imagen aquí? Profe, una pregunta. Sí, claro, adelante. Mire, lo que pasa Profe, es que ¿se puede abrir la imagen? Ya se puede abrir. Yo Sí. también la puedo abrir. Ah, ok. ¿Dónde? Lo que pasa es que le tienen que dar chat. clic. Profe, disculpe, ¿ya no compartió el correo donde le vamos a enviar la actividad? Sí, señorita. Aquí en el chat está el correo. Parece. Profe, Sí, ahí mismo está la imagen. Donde Ahí está el mismo está la correo de la imagen. seño, está la imagen. Colóquela en grande y cada quien que le tome capture. Y es más fácil. Claro, ahí en No lo pueden mirar. en el correo que compartió la seño está la imagen. Chicos, La para profe. los que asistieron la clase pasada, la semana 1, por favor, ingresar al link que les comparto. Ahí está para que registren la asistencia. ¿Quiénes van a entrar a Los que no fundamentos de ingresaron. física? María, el código de estudiante. Señor, pero yo no pude estar en la clase anterior por lo que tenía inconvenientes con la plataforma. Solamente firman los que asistieron a la clase. Profe, yo tengo un señor, inconveniente. muchas gracias. Pero no hay problema los que no asistieron, chicos. Es simplemente para llevar el control de los que asistieron. ¿Ok? Profe, Sí, señora. Profe, no se puede ver la imagen. ¿Quiénes van a entrar a fundamentos de física? ¿Qué me pasa él? En el correo solo se va a realizar la actividad de las imágenes y listo, señor. Profe, Niño, ya me comparta la puedo imagen, retirar tomamos porque captura tengo por que estar acá. otra clase a las 10. Sí, claro. Si ya firmaron y ya hicieron todo, chicos, ya se pueden retirar. Gracias, Pero la, profe. pero Gracias. la misma clase es el mismo código. La clase pues sigue el mismo código. La misma sala. Listo, ya yo me salgo. Estamos en la misma sala, es otra. Es otra, profe, es No, otra sala. toda es Es la la misma misma, sala. es la misma porque tiene el mismo sala. código. Chicos, ¿quién comparte la Yo imagen para tengo tomarle otro captura? código para la La sala. última clase es la que tenemos otro código. Para firmar la asistencia, Para por los favor, ¿dónde? fundamentos de física hay otro código para entrar a la sala. Para firmar la asistencia, ¿dónde, por favor? Está en el chat. Ahí va a tomarle captura, por eso. Bueno, Está la profe, Ay, muchas asistencia gracias. del sábado Profe, pasado muchas gracias, y me está la retiro, tengo que entrar a asistencia. otra clase. Listo. Profe, Chicos, muchas gracias. Me que estén retiro. muy Voy a bien. entrar. Gracias a ustedes, chicos. Bueno, gracias Está a la usted. asistencia de este sábado y la asistencia del sábado pasado la acabo de dejar. Sí, profe, una gracias. pregunta. Gracias, profe, Tengo por un el caso. inconveniente. Señora, Pasado yo no alcancé a entrar a la No he clase. podido abrir el chat, así que no he podido verlo, el correo suyo ni nada de eso. O sea, no me abre, me carga, pero no me deja ver los mensajes de los compañeros ni nada. O sea, no me carga. ¿cómo hacemos? Compañera, pregúntale a uno de tus compañeros que te añada al grupo y te pase el correo y toda la información. Si algunos no tienen las imágenes, también pueden agregarlas al grupo y pasarle la información a cada uno. Así El es. que la tenga y el que esté a su alcance le pasa a todos los chicos que no lograron tomar la imagen ni ingresar lo que pide la compañera, por favor, se lo pasan. Así es, chicos. Muchas gracias. Chicos, ¿algo más? Profe, es que yo el sábado pasado no logré entrar a su clase. También tengo que firmar. No, solamente los que asistieron, chicos. Solamente los que asistieron. Muchas gracias, chicos. ¿Con quién me podría comunicar para tener como un... Conmigo, profe, conmigo, yo soy sí a todo. Okay. Señor, pregunta. Ay, profe, ¿cómo que nada más lo que Hace hicieron? como una hora estoy pidiendo con una pregunta. Hay un WhatsApp que ya estamos agregados. Hay un grupo de WhatsApp por ahí, puede ser ese canal, por favor. Y los que no pudieron asistir por prueba técnica,
En la clase pasada. Pásenle el grupo de WhatsApp a la señora para que nos pase la información por ahí y lo que podamos hacer. Recuerden que hay diferentes grupos, chicos, hay diferentes grupos, entonces miren en qué grupo, miren en el chat. Bueno, en este caso la compañera no sabe. Compañera, ¿en qué grupo estás? Pero es que se supone que tenemos un grupo de nivelación. Yo Que estoy en se el supone que grupo. estamos todos, 16, y hay el otro 17, grupo el que es 18. por Pero, donde están bueno, los G16, los G17. ¿cuál es ese grupo de nivelación? Porque a mí me... Sí, les voy a compartir al chat el link del grupo de nivelación. Pero yo voy para la otra clase, porque es en la otra sala. Amiga, si quieres, anota mi número de WhatsApp y yo te ayudo. Por favor. Bueno, Pero chicos, mándalo en el chat. hemos finalizado Fundamentos de Biología, ya inicia otra clase, que esté muy bien. La compañera que va a tener comunicación conmigo, que me dé su nombre y el número, por favor. Ahí lo envié al chat, profe, mi número. Yunis Geraldine. Geraldine, porfa, Santiago. Geraldine. Sí. ¿Me puedes regalar tu número, por favor? Es que no Ya me le envié deja al ver. chat, mi amor. 304-389-4085. Señor, ya le envío eso. 304. Listo, que esté muy bien, chicos. Ya voy a finalizar, ya voy a salir, que esté muy bien. Gracias por toda su atención y por su disposición de seguir aprendiendo. Igual, profe, gracias. Igual. Profe.